Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, en un futuro próximo, la población será dividida en dos por un muro. Por un lado, la zona con el 80% de desempleo, por el otro, la ciudad que recibe el 20% de los activos. Así que hoy veremos Trepalium. La película está ambientada en la Francia distópica, donde la situación económica se ha convertido en una pesadilla, ya que solo el 20% de los ciudadanos tienen empleo y tienen acceso a recursos. Debido a esto, la población restante comienza a amotinarse, pero la ayuda nunca llega. En cambio, el gobierno los destierra indefinidamente. Han pasado 30 años desde el incidente. Los desempleados viven ahora en lo que se llama la zona, mientras que los empleados viven en la parte próspera de la ciudad. Los dos grupos de humanos están divididos por un gran muro que está custodiado por una seguridad impenetrable. La gente de la zona sufre enfermedades, hambre y no tiene acceso a agua potable, mientras que los del otro lado del muro tienen todos los recursos del mundo a su disposición. En la primera escena nos presentan a un hombre llamado Rubén García que vive en el pueblo con su familia, Rubén y su esposa. Los tailandeses trabajan como técnicos en diferentes departamentos de Aquaville, la única empresa de agua de la ciudad. Mientras tanto, su astuto y egoísta padre, Silas García, es un ejecutivo de primer nivel en la misma empresa. Aquaville también suministra agua a la zona, pero solo 1 o 2 veces al mes. Ciertamente esto no es suficiente para saciar la demanda, por lo que los zoners a menudo dependen de las drogas para matar su sed. Un día, todos los vecinos de la zona se reúnen junto al muro, donde se encuentran el primer ministro de Francia. Nadia Passeron llegará para una visita histórica. Mientras todos en la ciudad están pegados a sus televisores, el convoy del primer ministro ingresa a la zona. Luego se revela que hace 13 meses, un grupo de activistas de la zona secuestró al marido de la primera ministra Nadia, Moretti, que también es ministro de Trabajo, en protesta contra el muro. Y después de meses de negociación, las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo para liberar al ministro. En su discurso, la primera ministra Nadia afirma que espera que algún día personas de diferentes clases sociales puedan vivir juntas en paz. Luego anuncia que, como primer paso hacia ese objetivo, los activistas liberarán a Moretti y, a cambio, 10.000 habitantes de la zona desempleados recibirán empleo en la ciudad en el marco del programa de empleo solidario. El anuncio sorprende a todos dentro y fuera del muro. Mientras los habitantes de la zona están eufóricos, los residentes de la ciudad están preocupados porque no han interactuado con personas desempleadas durante más de 30 años. Además, la mayoría de la gente de la ciudad tiene opiniones negativas sobre ellos debido a la propaganda de odio. Pronto, el ministro Moretti es liberado y regresa a casa con su esposa. Luego se revela que a la primera ministra Nadia no le agradan los zoners tanto como el residente promedio de la ciudad y solo aceptó el trato porque el secuestro de su marido causó un revuelo internacional. El Banco Mundial también comenzó a amenazar a su gobierno con sanciones si continuaba ignorando las demandas de los habitantes de la zona. Mientras tanto, en el muro, los zoners seleccionados al azar para el programa son llamados a una entrevista. Entre ellos se encuentra una madre soltera, Isia, y su amigo Larkan. La entrevista es bastante intensa y las personas involucradas en drogas, tráfico y juegos de azar son rápidamente rechazadas. Al mismo tiempo, el hijo único de Isia, Noah, se encuentra en la escuela donde está su profesor de clase. Robinson critica el actual sistema francés. Explica que uno no debería tener que trabajar para existir con dignidad en la sociedad. Noah se opone y dice que el trabajo es liberador. Da el ejemplo de su padre que ganó la lotería hace 13 años y utilizó el dinero del premio para mudarse al sur de Europa, donde ahora vive feliz. La película luego pasa a Aquaville, donde Rubén se entera de que el jefe de su departamento se ha matado trabajando. Sin embargo, en lugar de estar triste, Rubén está eufórico porque había estado esperando asumir el puesto de su jefe. Sin perder tiempo, le envía un mensaje a su bien conectado padre, Silas. En la residencia del primer ministro, Moretti recibe tratamiento médico y queda claro que había sido torturado para obtener información. Más tarde, el jefe de seguridad de la primera ministra Nadia, la coronel Jean, entrevista a Moretti y este último le asegura que no ha divulgado ningún secreto de estado a los radicales. Como resultado, Nadia declara inmediatamente que Moretti está en condiciones de trabajar y lo nombra nuevamente ministro de Trabajo. En Aquaville nos enteramos de que la esposa de Rubén, Thais, está teniendo un romance con uno de sus compañeros, Hans. En realidad, los dos están conspirando para robar importantes datos comerciales de Aquaville que planean vender a cambio de dinero y utilizarlos para mudarse al extranjero y comenzar una nueva vida. Sin embargo, sus intentos han fracasado hasta el momento ya que Thais no ha podido acercarse a su suegro, la oficina de Silas. Para empeorar las cosas, las autoridades han empezado a sospechar que Hans está involucrado en algo ilegal y están siendo investigados. Más
Más tarde, Rubén le cuenta a Thais sus intenciones de postularse para el puesto de su difunto jefe. Quiere desesperadamente el ascenso para poder permitirse enviar a su hija autista, Mael, a Phoenix Academy, una escuela popular para niños con capacidades especiales. Esto se debe a que si Mael sigue estudiando en escuelas normales, no conseguirá ningún trabajo en el futuro y por lo tanto terminará en la zona. Desafortunadamente, la niña escucha la conversación y se pone triste, por lo que Rubén se acerca a consolarla. Al día siguiente, Rubén se acerca nervioso a su padre, Silas, y solicita ayuda para conseguir el puesto directivo. Sorprendentemente, este último acepta e incluso invita a Rubén a una fiesta ministerial exclusiva al día siguiente. Mientras tanto, en Aquaville, Hans se reúne con Jean Mars, jefe de seguridad de la primera ministra Nadia. Resulta que ambos son simpatizantes de la zona secreta y están en convivencia con los activistas para encontrar suciedad sobre Aquaville, que es el mayor apoyo financiero del gobierno de la primera ministra Nadia. Thais está lista para robar información de la oficina de Silas al día siguiente y huir a la zona. Por otra parte, Isia y su amigo Larkan clara sus entrevistas y se emociona porque finalmente consiguen empleo. Al día siguiente, cientos de habitantes de la zona son transportados a la ciudad para su primer día de trabajo. A Isia la asignan a trabajar en la casa de Rubén y este se queda atónito al saber que se parece exactamente a su esposa. Mientras tanto, la primera ministra Nadia y su equipo eligen a Larkham y le hacen elogiar el programa de solidaridad en la televisión. En la siguiente escena, Thais es detenida y llevada para ser interrogada por la seguridad de Aquaville. Su único delito es que sale frecuentemente con Hans, un presunto colaborador de la zona. Rubén, que llega tarde a la fiesta, intenta contactar con ella pero sin éxito. De ahí que, sin opciones, convence a Isia para que le acompañe a la fiesta como su esposa. Más tarde, los dos llegan al lugar y están bastante nerviosos con todos los dignatarios alrededor. Sin embargo, con la ayuda de su padre, Rubén y su supuesta esposa logran impresionar al director ejecutivo de Aquaville. Mientras tanto, después de ser liberada para irse, Thais va directamente hacia Jean y le dice que no pudo completar el trabajo. Molesta, Jean saca a Thais y la lleva de contrabando a la zona donde la recoge un activista llamado Boris. El mismo día, Hans queda expuesto, por lo que él también es trasladado a la zona. Después de que Thais sigue sin contacto, Rubén vuelve a pedirle a Isia que haga el papel de su esposa al día siguiente. Isia tiene miedo de que la atrapen, pero Rubén se ofrece a pagarle una cantidad considerable y ella acepta de mala gana. Con esto le enseña el trabajo a Isia y finalmente la envía a trabajar. Más tarde, en las noticias se informa que 22 trabajadores de Solidaridad fueron atacados por residentes de la ciudad tan solo el primer día. Esto preocupa a la primera ministra Nadia, ya que debe mostrar al mundo que se está produciendo la reconciliación. Por lo tanto, nombra a Larkham asesor especial del ministro Moretti para que pueda ayudar a que el programa Solidaridad sea un éxito. Larkham está entusiasmado con su nuevo papel porque realmente quiere que los dos grupos de personas se lleven bien, pero Moretti odia a los desempleados debido a la tortura que soportó durante su cautiverio. Estrangula a Larkham y le advierte que mantenga la distancia. Por otro lado, mientras Isia intenta adaptarse a su nuevo trabajo, Rubén va a inscribir oficialmente su nombre en la carrera para convertirse en director de calidad del agua. Mientras tanto, Noah encuentra una revista de hace 13 años con una portada sobre la mujer que ganó la lotería ese año. Noah se sorprende al darse cuenta de que Isia le mintió acerca de que su padre ganó la lotería. Herido, deambula y se encuentra con un ladrón local, Bali. Los dos rápidamente se unen y Bali lo invita a su casa, donde tienen narcóticos. En otra parte, Thais finalmente se entera de que Hans la engañó y que en realidad es un colaborador de Sones. Ella se siente traicionada y amenaza con denunciarlo. Mientras investiga las actividades de espionaje de Hans, la policía localiza a 3 empleadas con las que entró en contacto. Una de las mujeres es Isia alias Thais García. La policía presenta a las mujeres ante el jefe de seguridad, Jean Mars. Jean se sorprende al ver a alguien que dice ser Thais García, ya que ella personalmente envió al verdadero a la zona. Más tarde, sigue a Thais a casa y descubre que en realidad es Isia haciéndose pasar por Thais García. Jean le transmite la información al activista de antes, Boris, y le pide que establezca contacto con Isia con la esperanza de utilizarla para robar datos de Aquaville. Cuando Isia regresa a la zona, se entera de que Noah ha desaparecido y comienza a buscarlo por todas partes. Sin embargo, Boris se acerca a ella. Aquí, revela que en realidad es el padre separado de Noah, Ethan. Debido a su participación en movimientos antisistema, Ethan abandonó a su familia y cambió su nombre a Boris. Resulta que Isia tuvo que mentirle a su hijo para proteger sus sentimientos. Ethan le pide ayuda, pero Isia no está contenta de verlo y se niega a cooperar. En otra parte, Noah casi sufre una sobredosis de narcóticos, por lo que Bali, asustado, lo deja con el maestro local, la casa de Robinson. Este último inmediatamente contacta a Isia
y los dos de alguna manera reviven al adolescente. Después de que Noah se va a la cama, Isia le confía a Robinson que dejará su trabajo y se dirigirá al sur con su hijo con lo que haya ahorrado. Sin embargo, cuando regresa a casa, queda devastada al saber que Ethan y sus hombres irrumpieron en su habitación y robaron sus ahorros. Por lo tanto, al no tener otra opción, Isia acepta colaborar con los activistas y estos le dan un chip para insertar en el ordenador de Silas. A la mañana siguiente se revela que Moretti sufre con frecuencia de trastorno de estrés postraumático, pero oculta sus problemas a la primera ministra Nadia. Poco a poco se va consumiendo por el odio hacia los desempleados y para empeorar las cosas, Nadia, sin saberlo, le confía que un trabajador solidario mató a su empleador el otro día y que ella impidió que los medios lo informaran para mantener el orden público. Mientras tanto, Hans se entera de que Thais no ha bebido agua en los últimos 2 días porque Ethan se ha negado a darle agua potable. Perturbado y enfurecido, se enfrenta a Ethan, pero este último se niega a ceder. Incapaz de verla en este estado, Hans la mata de mala gana y la saca de su miseria. El mismo día, Rubén se presenta a una agotadora entrevista y como parte de ella, se le asigna la tarea de despedir a su ex colega. Mientras tanto, Isia comienza a mejorar en el trabajo de Thais y durante la pausa del almuerzo se dirige a la oficina de Silas, pero en el camino se encuentra con el director ejecutivo de Aquaville, Bartolomé. El hombre sádico astutamente la invita a su oficina y luego se aprovecha de ella a cambio de promocionar a Rubén. Posteriormente, un grupo de trabajadores solidarios huyen de sus casas y se reúnen en un lugar para jugar al fútbol. Esto alarma a los residentes de la ciudad, ya que son adictos al trabajo y no entienden el concepto de recreación. Temerosa de otra controversia, la primera ministra Nadia envía a Larkham y al ministro Moretti a hablar con los trabajadores. Este último huye debido a su trastorno de estrés postraumático, pero, afortunadamente, Larkham logra enviar a los trabajadores de regreso a sus empleadores. Por otro lado, Noah vuelve a salir con Vali y los dos se cuelan en la ciudad a través de un túnel secreto. Desafortunadamente, pronto son descubiertos por la policía y Noah se adentra más en la ciudad mientras Vali corre de regreso a la zona. Temiendo por su vida, Noah se dirige a la casa de Rubén, ya que una vez su madre le había revelado las direcciones para llegar allí. Después del trabajo, Rubén e Isia también regresan a casa y esta última revela cómo el CEO se aprovechó de ella. Sorprendentemente, Rubén no se desanima, ya que es común en el pueblo que las esposas sacrifiquen su dignidad por sus maridos. Esto molesta a Isia y ella lo acusa de preocuparse solo por su ascenso. Cuando llegan a casa, se quedan atónitos al encontrar a Noah adentro. En este punto, la ciudad también ha sido puesta en alerta máxima debido a la infiltración. Isia teme por la seguridad de su hijo y Rubén se ofrece a llevarlo contra la pared. En el camino hacia allí, se disculpa con Isia por todo y le revela que desea desesperadamente el ascenso para poder permitirse enviar a su hija a la Academia Phoenix. Poco después, cuando el dúo madre-hijo regresa a casa, Noah acusa a Isia de venderse en el trabajo. Desconcertada y enfurecida, ella lo abofetea y le exige saber por qué se ha portado mal últimamente. Noah finalmente la confronta por la mentira y ella le explica todo sobre cómo Ethan los abandonó debido a su activismo. Al día siguiente, Moretti aparece repentinamente en la televisión, donde lanza una diatriba de odio contra los desempleados y advierte que una invasión es inminente, para consternación de Nadia. A pesar de esto, ella se niega a renunciar a su marido y lo pone bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego busca el consejo de su padre, el señor Passeron, quien resulta ser un ex primer ministro francés. En realidad, el muro se construyó durante su mandato. Nadia menciona que siente que el muro fue un error, pero su padre afirma que era la única solución. Más tarde, le pide a Larkham que le traiga un vídeo que pruebe cómo el programa ha cambiado su vida. Nadia planea publicar el vídeo antes de la llegada del presidente del Banco Mundial. En Aquaville, el competidor de Rubén por el puesto directivo, descubre la verdad de Isia y comienza a chantajear a Rubén. Este último le pide que mantenga la boca cerrada, pero ella simplemente no escucha. Entonces, sin otra salida, Rubén la mata. Luego contacta a su padre y los dos se deshacen del cuerpo. Esa noche, Rubén le cuenta todo a Isia y rompe a llorar al darse cuenta del monstruo en el que se ha convertido. Isia siente pena por él y trata de consolarlo. Una cosa lleva a la otra y acaban haciendo el amor. En la zona finalmente llega Sol, el líder de los activistas, y se muestra. En un sorprendente giro de los acontecimientos, se revela que él no es otro que el maestro de Noah, Robinson. Él, junto con sus rebeldes, planean invadir la ciudad, pero para que eso suceda, cuentan con Isia para robar los datos de Aquaville. Al día siguiente, el presidente del Banco Mundial finalmente viene de visita y la primera ministra Nadia lo presenta a Larkham. Más tarde mantiene una reunión privada con el presidente y le solicita que libere los fondos, ya que los necesitan desesperadamente. Sin embargo, el presidente le dice
dice que la comunidad internacional teme apoyar a su gobierno porque todavía no ha destituido de su gabinete a Moretti, que incitó a la violencia contra los desempleados. Como resultado, la primera ministra Nadia finalmente decide destituir a su marido, Moretti, del gabinete. También repudia todos sus comentarios de odio hacia los desempleados. Esto finalmente agrada al presidente del Banco Mundial y entrega los fondos al gobierno de Nadia. Moretti está profundamente herido y luego le admite a Nadia que los rebeldes lo obligaron a revelar secretos de Estado. Resulta que Aquaville está contaminando deliberadamente el agua de Son con la bendición del gobierno para obtener ganancias y poder. Nadia entra en pánico, pero rápidamente se le ocurre una solución. De vuelta en Aquaville, Rubén aparece para su última entrevista antes de ser seleccionado para el puesto directivo. Al principio, expone sus puntos fuertes, pero luego se sale completamente del tema y culpa a su último competidor por el asesinato de Peterson. También presenta pruebas falsas manipuladas por Silas para respaldar su afirmación, lo que resulta en la descalificación del competidor. Mientras tanto, Noah y Vali aparecen en el escondite secreto de los activistas y exigen reunirse con Ethan. Como era de esperar, nadie había oído hablar de ese nombre antes y les piden a los adolescentes que se vayan. Noah y Vali obedecen, pero al salir, se alejan del guardia y logran colarse dentro del edificio. Luego escuchan a escondidas la conversación de los activistas y Noah descubre que su maestro Robinson es el líder del grupo. En la siguiente escena, Isia regresa a trabajar en Aquaville y finalmente logra entrar a la oficina de Silas. Ella extrae con éxito los datos de su chip, pero antes de que pueda irse con ellos, llega Silas y la atrapa con las manos en la masa. Él la ataca, pero ella de alguna manera logra escapar junto con el chip. Sin perder tiempo, Silas alerta a su hijo sobre la traición de Isia y Rubén la atrapa antes de que abandone el edificio. Él la abofetea y en el proceso a ella se le cae el chip. Luego, Isia confiesa que los activistas la obligaron a colaborar. Más tarde, Silas aconseja a su hijo que mate a Isia, pero Rubén se niega y decide dejarla ir. Por todo lo que ella ha hecho por él y su hija, él incluso la lleva contra la pared. Pero antes de que Isia pudiera cruzar a la zona, los hombres de Silas la atrapan, la interrogan y Silas finalmente descubre que se suponía que debía robar datos de su computadora y entregárselos a alguien. Silas está furioso por la revelación, pero aún así también la aprovecha como la oportunidad perfecta para capturar a los activistas. Envía a Isia como cebo a su lugar de encuentro y cuando aparece Jean, la jefa de seguridad de Nadia, sus hombres la capturan. Mientras tanto, Larkham tiene la oportunidad de mudarse permanentemente a la ciudad. Con entusiasmo le pide a su esposa que la acompañe, pero ella lo rechaza. Esto lleva a una discusión y Larkham decide mudarse solo a la ciudad. Unas horas más tarde llega a su nuevo hogar, donde le ordenan encontrarse con Moretti. Sorprendentemente, encuentra al exministro flotando en la piscina, muerto. Justo cuando Larkham intenta darle sentido a la situación, la hija del primer ministro, Zoe, aparece y lo mata a tiros. Más tarde, Nadia se entera de los panfletos y decide seguir adelante con la última etapa de su plan. Se presenta ante los medios y anuncia el asesinato de su marido, Monroe Moretti. Ella incrimina a Larkham por el asesinato y explica que lo mataron a tiros mientras intentaba escapar. Luego, Nadia despotrica contra los habitantes de la zona, afirmando que su odio hacia los empleados está alcanzando niveles peligrosos. Dicho esto, declara la suspensión del programa de trabajo solidario. También anuncia una redada masiva en la zona para atrapar a los activistas. En medio de todo esto, Silas informa al director ejecutivo de Aquaville, Bartalom, sobre los desafortunados acontecimientos. Por orden suya, Jean es quemado y torturado antes de ser encerrado con Isia. Silas y Bartalome luego se encuentran con Nadia y le revelan que su jefe de seguridad, Jean Mars, en realidad está trabajando para los rebeldes. Más tarde, agradecido con Silas por detener un gran escándalo, Bartolome le da el ascenso a su hijo Rubén y también consigue que la pequeña Mael sea admitida en la Academia de Phoenix. Mientras tanto, Sol y los rebeldes se enteran de que han capturado a Isia y Jean. Preocupado por su seguridad, Hans insiste en rescatarlos, pero Sol se niega, diciendo que no puede destruir la red de activistas intentando rescatarlos. Noah y Vali escuchan la conversación y se horrorizan al saber que los rebeldes son tan malos como las personas a las que se oponen. Luego, Noah promete rescatar a su madre. En la siguiente escena, Silas le informa a Rubén sobre su ascenso y este último va emocionado a Aquaville para aceptar su nuevo puesto. Sin embargo, allí encuentra el chip que Isia había dejado caer antes. Él prueba el chip y se sorprende al ver la abrumadora evidencia de que Aquaville envenena el agua potable con fines de lucro y control. Consternado, Rubén decide subir la información a internet de forma anónima y abandonar la ciudad para siempre. Luego toma a su hija y corre hacia la pared para encontrar a Isia. La revelación explosiva se extiende como la pólvora y Sol y los activistas se regocijan. Por otro lado, Silas ordena a su equipo de TI que localice
maldice a la persona que filtró la información. La primera ministra Nadia también entra en pánico e inmediatamente comparece ante los medios. Califica toda la filtración como una campaña de desprestigio y advierte que se tomarán medidas estrictas contra los responsables. En otra parte, Rubén y Maele cruzan la zona a través del pasadizo secreto, donde se encuentran con Noah y Vali, preparándose para entrar a la ciudad. Las dos partes tienen una charla rápida, y cuando Rubén se entera de que han arrestado a Isia, le pide a Noah que cuide de Mael mientras él va a rescatar a Isia. Un tiempo después, los rebeldes finalmente lanzan una invasión desde múltiples frentes, y las medidas de defensa de Nadia son fácilmente superadas. Esto se debe a que muchos residentes de la ciudad han comenzado a oponerse a ella, y muchos ya han dejado sus trabajos. Hans y los demás también entran al pueblo para terminar la misión. Sin embargo, Ethan se separa de ellos y va a buscar a Isia. Rubén también aparece en Aquaville buscando a Isia y Silas se da cuenta de que su propio hijo está detrás de la filtración. Cuando los dos se encuentran, Rubén enfurecido retiene a su padre como rehén y lo amenaza con revelar la ubicación de Isia. Desafortunadamente, al mismo tiempo la policía descubre que él está detrás de la filtración dadaísta y lo arresta. Luego, Rubén es encerrado junto con Isia. Sin embargo, está feliz de reunirse con ella. Mientras tanto, la guerra se intensifica. Los muros caen y miles de habitantes de la zona entran en la ciudad. Nadia, Zoe y Bartolomé empiezan a oler la derrota y eso empieza a preocuparlos. En la residencia del primer ministro, Zoe rompe a llorar y culpa a su madre de todo. Ella promete unirse a los rebeldes y testificar en su contra antes de irse furiosa. Por otro lado, los guardias de la prisión reciben la orden de fusilar a todos los presos. Cuando uno de ellos le dispara a Rubén, Ethan aparece de repente y neutraliza al guardia. Luego, él y sus hombres llevan a Isia y a Rubén herido a un lugar seguro. Al mismo tiempo, Sol llega a la residencia del primer ministro y aparentemente la ejecuta a puerta cerrada. En ese momento, Zoe llega y se ofrece a ayudarlo a administrar el país. Pasan 3 días. Rubén se recupera en el hospital e Isia se reencuentra con su Noah. Este último finalmente conoce a su padre, Ethan, pero se da cuenta de que después de tantos años separados ahora es un extraño más. Luego, Isia le dice a Rubén que quiere elegir la tercera opción y convertirse en su esposa, para alegría de Rubén. Noah también acepta la decisión y le pide a Vali que venga a vivir con su familia, pero Vali se niega cortésmente y se separa de él. En una conferencia de prensa, Sol finalmente anuncia el fin del sistema político discriminatorio y el comienzo de una vida nueva, igualitaria y mejor. Más tarde, habla con el ex primer ministro Passerón y sorprendentemente se revela que Sol es en realidad su hijo y hermano de Nadia. Había echado a Sol por sus indiferencias políticas. En la escena final, mientras el señor Passerón reprende a su hijo, Nadia aparece de repente y resulta que ella también ha unido fuerzas con Sol, para asombro del anciano. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.